Bienvenidos a la clase 1.2, unidad número 4 para octavo grado. Como siempre, te saluda el profesor Roberto, agradeciéndote si ya te suscribiste a mi canal, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día es la suma de los ángulos internos de un polígono, parte 2. Quiero que tenga presente bien cómo desarrollamos la parte 1 en la clase anterior. Pensemos, encuentra tres maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de los ángulos internos. ¿Recuerda cuánto nos dio en la clase anterior? Está haciendo memoria, 540. Veamos si a través de otras de maneras diferentes de hacerlo va a dar 540 grados. Uno sería desde el un punto interior, el literal B desde el punto del borde y el literal C desde un punto exterior P. Okay. Luego vamos a comparar los resultados con los obtenidos en la clase anterior. Si no me recuerdo, para el 504. Bien, veamos entonces. Listo, con tu cuaderno, con tu lápiz. Aquí está el pentágono. Aquí está el punto exterior que me va a servir para el literal C. ¿Preparado? Bien, veamos. Comencemos con el primer caso. Desde un punto interno, ¿verdad? Se coloca un punto dentro del pentágono, acá. Puedo colocar acá. Y desde ahí trazo hacia los vértices, segmentos, y me van formando triángulos. ¿Cuántos triángulos se formaron? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tener que la suma de los ángulos internos del pentágono es 180 por 5. Ahí está bien. Pero dice que le vamos a restar 360. ¿De dónde salen esos 360? Pues se le resta el ángulo que se forma en el punto interno seleccionado. O sea, en este punto, alrededor de aquí se forma un ángulo de una circunferencia completa. Y la circunferencia completa mide 360 grados. Entonces quería 1, 2, 3, 4, 5, 180 por 5 y le restamos los 360 que están acá. Al hacer la operación me va a dar 540. Aquí lo observa. 540. Y es lo que nos dio en la clase anterior. Bien, veamos el literal B. Se coloca un punto sobre cualquiera de los lados del pentágono y desde ahí se traza segmento. En este segmento, aquí colocamos un punto y trazamos segmento y me forman 4 triángulos. Entonces, la suma de los ángulos internos del pentágono serán 180 por 4 menos 180. ¿De dónde sale el 180? Aquí donde tú colocaste el punto donde salieron los segmentos, se forma un ángulo llano, o sea, la mitad de la circunferencia, y es de 180 grados. Sería 180 por 1, 2, 3, 180 por 4 menos 180. Al hacer la operación, me va a dar que el valor es de 720 menos 180, 540, la misma respuesta del ejercicio anterior y de la clase anterior. Veamos que dice el literal C, se coloca un punto fuera del pentágono y desde ahí se traza. Bien, desde aquí yo trazo 1, 2, 3 segmentos. ¿Qué pasa ahora? La suma de los ángulos del interno del pentágono es 180. ¿Cuántos triángulos formaron? 4, ¿verdad? 1, 2, que viene hasta el P. El 3 también viene hasta el P. Y el 4, 4, correcto, viene hasta el P. Todos estos son los triángulos, miren. Un triángulo, dos triángulos, tres. Todos vienen a dar acá. Menos 180. Pues se le resta la suma de los ángulos internos del triángulo que se forma en el punto externo, que fue seleccionado, y el lado del pentágono. Entonces, la suma de los ángulos internos del pentágono sería 180, que son la suma de los 4 ángulos internos por los 4, y le restamos 180, que es el ángulo llano donde se forma a partir del punto P. ¿Sí? Bien, 180 por 3 me va a dar 540, la misma respuesta. Al comparar los resultados obtenidos en los tres literales anteriores, se observa que son exactamente iguales entre sí e iguales en los resultados de la clase anterior. Comprende. La suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando distintas estrategias de triangulación. Esto puede ser desde un vértice cualquiera, cuidando que los diagonales que no se tracen o que no se corten entre sí. Triangulando desde el punto interno de un polígono. Triangulando desde el punto sobre el borde de un polígono. Triangulando desde el punto externo de un polígono. Diferentes maneras, y la respuesta siempre nos va a dar la misma. Determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando una estrategia distinta a la ya utilizada. ¿Se recuerda? Podemos usar la fórmula, ¿verdad? Podemos hacer los triángulos también. Piensa en dividir el pentágono en cuadrilátero. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en cuadrilátero?
Piensa, piensa. Bien, si lo hacemos en cuadrilátero, tenés la idea, ahí está. Entonces aquí tengo un triángulo y un cuadrilátero. ¿Qué pasa ahora? Se puede dividir el cuadrilátero en un triángulo y luego determinar la suma de los ángulos. Bueno, yo sé que del triángulo son 180 y del cuadrilátero, ¿cuántos son? 360. Entonces sumo 180 más 360, ¿cuánto me va a dar? 180 más 2 por 180, 540. La misma respuesta anterior. Estamos llegando a diferentes metodologías y respuestas iguales. Encuentra la suma del ángulo interno de un hexágono. Hazlo tú, ahí está el hexágono. Puedes utilizar cualquiera de las formas, ya sea de este video o del video anterior. Un octágono también. Puedes hacerlo a través de triangulación o los tres métodos que hemos visto en esta clase. Ahí está algo que tú puedes leer en tu libro. Bien, resuélvelo tú. Encuentra la suma de los ángulos internos utilizando al menos dos de las estrategias aprendidas en esta clase. Un hexágono. ¿Podemos hacer esto? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos se formaron? Cuatro. Recuerda la clase anterior, ¿verdad? Un octágono, ¿cuántas serían? Uno. ¿Cuántos triángulos se van a formar? Seis, ¿verdad? Puedes utilizar la estrategia de la clase anterior. 180 y la fórmula por n-2. N es el número de lados de la figura. Este tiene 6 lados, n vale 6. Y este otro tiene 8, n vale 8. Y ahí está la fórmula. 180 por 6 menos 2, 6 menos 2 es 4, 180 por 4, la respuesta me va a dar 720 para el hexágono. N vale 8, utilizamos la fórmula, 180, 8 menos 2 es 6, 180 por 6 me va a dar 1080. Hazlo utilizando al menos dos de las estrategias aprendidas, pero en esta clase. Cuaderno de ejercicio recortando la clase anterior. Determina la suma de los ángulos internos de la siguiente figura. ¿Puede utilizar la fórmula? Claro que sí. Ahí solo rellena los datos que hacen falta. Lee bien, detén el video y cópialo y resuelve. Determina la suma de los ángulos internos de los siguientes polígonos utilizando al menos dos de las estrategias de triangulación. En la clase anterior vimos dos estrategias, triangulando y la fórmula. Y hoy hemos visto tres estrategias más, son cinco. De esas cinco utiliza dos. Para esta figura, ¿podemos utilizar la fórmula? Claro que sí. Yo diría que es una de las más fáciles. Así que resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Leemos bien los literales A, B, C, D que están en el comprendo. Nuevamente apóyate en el video, apóyate en tu libro de texto, a los ejercicios del cuaderno de texto, del cuaderno de ejercicio y también pues tu maestro o maestra de matemática te dará orientaciones bien adecuadas. Te espero en la siguiente clase.